Tema 5. Ecología del comportamiento. Una asignatura de psicobiología de la UNED. Si habéis llegado a este vídeo y no habéis visto el tema 1 al 4, podéis ir a verlo. O el tema que más os interese a partir de, estos anteriores. Vamos a ver la ecología del comportamiento. Es la estrategia evolucionista del estudio de la conducta. Luego tenemos la psicología comparada, donde el máximo exponente ha sido Bitterman, que permitía poner de manifiesto cómo también los procesos de aprendizaje son el resultado de la evolución. Tinbergen y las 4 preguntas. Es este señor de aquí de la esquina. Define la etología como la biología de la conducta. Y sus 4 preguntas son: 1. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos que explican la conducta? Causación. 2. ¿Cómo se desarrolla una conducta concreta en el individuo? Ontogenia. 3. ¿Cómo la conducta favorece la supervivencia y reproducción de un individuo y o la de sus descendientes? Función. Y 4. ¿Cuál es la historia filogenética de un patrón conductual? Evolución. Pues bien, como ya sabéis, y si no sabéis os lo cuento, aquí hago un vídeo resumen cortito y con algunas preguntas para repasar. Y ahora vamos a repasar a Tinbergen. ¿A qué pregunta de Tinbergen responde la neuroetología? A la primera. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos que explican la conducta? De eso se trata la neuroetología. Siguiente pregunta. ¿A qué pregunta de las 4 de Tinbergen responde fundamentalmente el estudio del troquelado? A la segunda. La segunda dice: ¿cómo se desarrolla una conducta concreta en el individuo? Y ahora vamos a hablar de la conducta troquelado. Vale, esta la hemos visto. Luego, el estudio de la ontogenia de la conducta responde a las causas próximas, B, a todas las preguntas de Tinbergen, C, las causas últimas o D, la tercera pregunta de Tinbergen. Pues esta la he puesto aquí, pero no. Esta es la de las causas próximas. La ontogenia responde a las causas próximas. Sabéis que están las causas próximas y las lejanas. Bueno, todo esto sale en el libro. Es un breve resumen. Vamos, seguimos. Las pautas de acción fija, cuya explicación de sus causas próximas mantiene su validez teórica. Es una conducta estereotipada, refleja, compleja, secuencia ordenada de reflejos, exhibida por todos los miembros de la especie, provocada por un estímulo específico, estímulo desencadenador innato, autoinhibida. El hecho de que se despliegue una vez hace más difícil provocarla una segunda vez. Autorregulada, una vez que se inicia, llega a su fin independientemente de las circunstancias. Es también independiente de la especie innata, que suele tener un carácter consumatorio y con base genética. Aquí os he puesto este dibujo que es un ejemplo de una pauta de acción fija. Está muy bien por si tenéis memoria fotográfica, pues relacionáis el dibujo del ave que coge el huevo que se va y lo lleva con el resto de huevos, que es una pauta de acción fija. Os lo preguntan, ya sabéis. Venga, una pregunta de repaso. ¿Cuál de las siguientes conductas no es una pauta de acción fija? A. Montar en bicicleta. B. El bostezo humano. C. La lordosis de la rata hembra. D. La recuperación del huevo por parte del ganso. Montar en bicicleta. Por ejemplo, una de las características que hemos dicho de las pautas de acción fija es que una vez iniciadas, que no se podían detener hasta que se había llegado a su fin. Yo monto en bicicleta y puedo parar cuando yo quiera, ¿no? En cambio, si estoy bostezando, tengo que terminar el bostezo. Y esta pregunta también sirve para ver cuál conductas sí son pautas de acción fija, como el bostezo humano, la lordosis de la rata hembra, la recuperación del huevo por parte del ganso, que es el dibujo que hemos visto antes. Así os quedáis con ejemplos. Seguimos. Estímulo desencadenador innato. Las siglas son EDI. Es un estímulo signo, estímulo sumamente específico que desencadena una pauta de acción fija.
Los estímulos supernormales evocan respuestas más intensas y frecuentes que los estímulos realistas. Entonces aquí nos dice que lo que desencadena una pauta de acción fija es el estímulo desencadenador innato. Y luego nos habla de los estímulos supernormales. Ese mismo dibujo del ganso recuperando el huevo. Si ve un huevo más grande, aunque no tenga probabilidad de ser de su especie porque es más grande, pero es un estímulo supernormal, entonces lo va a preferir. Bueno, seguimos. El organismo es el mecanismo desencadenador innato, MDI, conjunto de estructuras orgánicas y el conjunto de mecanismos fisiológicos que proceden de la estimulación y coordinan los movimientos de respuesta que constituyen las PAF, las pautas de acción fijas. Otra pregunta. Si se hablara de un mecanismo desencadenador innato, nos estaríamos refiriendo a A, una neurona, B, un estímulo, C, un circuito nervioso o D, al efecto organizador o activador de una hormona. Un circuito nervioso, eso es el mecanismo desencadenador innato. Neuroetología. Es la disciplina científica que trata de averiguar cuáles son y cómo funcionan los circuitos neurales que subyacen a las PAF y al efecto sobre la conducta de los estímulos signo. Ejemplo, la lordosis de la rata hembra. Ya hemos visto que era una pauta de acción fija. Bueno, pues aquí nos cuenta, la hembra levanta la cabeza y los cuartos traseros a la vez que flexiona su lomo formando con un cuerpo un arco cóncavo. Simultáneamente dobla la cola hacia un lado. Si está en estro, el cortejo y la conducta copulatoria de un macho la evocan, que eso sería una pauta de acción fija. Y la estimulación táctil en zonas concretas también la provocan. Y eso sería un estímulo desencadenador innato. Ahora vamos a ver la impronta o troquelado con esta imagen tan bonita. Es el proceso por el cual un miembro de una especie dada adquiere preferencia por interactuar social o sexualmente con determinado tipo de individuos, como consecuencia de la experiencia. Por ejemplo, los polluelos de pato. Otra pregunta. ¿Por qué cree usted que los cucos son alimentados por sus padres adoptivos a pesar de presentar un tamaño que hace imposible pasar por descendientes biológicos de los cuidadores? Esta la he comentado antes un poco por encima. A. Debido al troquelado. B. Porque los criadores no son capaces de percibir la diferencia. C. Lo que se dice en el enunciado de la pregunta es falso, puesto que a los cucos los crían sus propios progenitores. D. Porque las crías de cuco emiten estímulos supernormales. Pues esa es la respuesta. ¿Qué es lo que decía de los estímulos supernormales? Los padres, esto por ejemplo pasa en las aves, prefieren a los estímulos supernormales. Entonces, aunque ese pájaro se vea que no es de su especie, emite los estímulos más potencia que sus propios hijos. El sonido, cómo abre el pico, lo hace todo a mayor escala. Entonces se ven atraídos por ese estímulo supernormal. ¿En cuál de las siguientes especies es menos probable que exista troquelado sexual? A. El troquelado sexual es igual en todas las especies animales. B. Mamíferos herbívoros. C. Aves nidífugas o D. Aves parásitas. D. Aves parásitas. El efecto de la testosterona durante el periodo crítico es un efecto organizacional. El efecto de las hormonas gonadales sobre la conducta sexual del adulto recibe el nombre de efecto activacional. Y seguimos la segunda parte del tema 5 en el siguiente vídeo. Hasta aquí nos quedamos. Adiós.